Buenas tardes, muchas gracias por asistir. Y hoy vamos a ver un tema muy bonito que se llama las palabras que eran nuestras o las palabras son nuestras. Nosotros vamos a ver de qué va ese tema, pero les había preguntado primero para ustedes qué importancia tiene la palabra o el uso de la palabra en la humanidad. Muy profundamente creo que la construcción de la realidad. De alguna u otra manera creo que el hecho de poder nombrar las cosas hace que nosotros podamos darles un sentido, darles una presencia y darles como un significado dentro de un ser. Creo que el arte de la creación es esta realidad. Para crear realidad. Yo pienso que es como uno de los mayores inventos del ser humano, ¿no? El poder hablar y comunicarse con el otro para poder crear conexiones y pues al fin y al cabo crear la humanidad, ¿no? Yo creo que sin habla o sin palabra pues no podríamos tener estas conexiones que tenemos el día de hoy, ¿no? Tan estrechas unos con otros. Yo, eso es lo que iba a decir. Me parece que es muy importante la palabra porque, pues, cómo nos comunicábamos antes, ¿no? Entonces, me parece que, pues, debemos de hacer uso de la palabra, ya que la tenemos, porque es muy importante para poder comunicarnos, para poder expresar nuestro sentir o lo que pensamos. Yo pienso que la palabra es el inicio que el hombre se liberó y no se esclavizó también. Se liberó y se esclavizó porque realmente se comunicaban a través de señas, pero no había un lenguaje. Pero ya cuando hubo un lenguaje, sí hubo un desarrollo por la misma comunidad. Un lenguaje lo sometió, lo hizo esclavo. ¿Dónde ves? 9. Muchas gracias. Ay, felicidades, perdón. Gracias. Felicidades, Blanca. Estábamos pensando en la palabra, en la importancia de la palabra en la humanidad. Entonces, en conclusión fue un desarrollo profundo, un sometimiento, ya que va hasta la vez. Estamos unos por nosotros. Una liberación, pero ¿cómo dice? Que come más que nosotros. Esclavizamiento, ¿por qué, perdón? El que tiene más Porque esclarecimiento, porque a través de la palabra muchas personas más listas o más capacidad de persuasión o manipulación, o a venir cierto ejemplo, empezó a someter, decir aquí en mi territorio, en mi tierra, esto y esto son mis reglas. Y a través de la palabra, y cuando no entendía por la palabra, ya viene la fuerza. Sí. Antes era una fuerza, pero no entendía, ahora ya entiendes y ya dices, o te alineas o cuello. O también por la forma de usar la palabra, ¿no? Que también con la palabra se puede hacer daño. Y no solo el daño, yo creo que me llamó la atención esta reflexión. Está padre. En algún momento escuché somos esclavos de nuestra propia palabra. Nos comprometemos, decimos, proponemos, conectamos y en muchos casos esperamos congruencia. Nos convertimos en esclavos de nuestra propia palabra, no solo por el daño, a veces por el bien. Sí, cuando hacemos promesas. Claro. Yo creo que a mí me hizo sentido ese asunto de la esclavización de la palabra también en el sentido de que nosotros para poder expresarnos con otra persona necesitamos crear el acuerdo de que esto se va a llamar taza, ¿no? Y que todas las cosas como estas se van a llamar taza. Entonces al mismo tiempo eso es aceptar que todos los términos los entendemos entre todos, ¿no? Y que todos vamos a entender lo mismo cuando hablemos de algo. Entonces en ese sentido también lo veo como una esclavización de lo que el otro entiende, ¿no? Y de lo que debería de ser. Sí, me parece muy interesante lo que ha puesto sobre la mesa, ¿no? Que no solo nos sirve para una cosa, o no solo es para expresarnos y eso, sino que también puede hacer que nos comprometamos, que nos esclavicemos de alguna manera. Bueno, vamos a escucharnos.
Para usted, ¿qué importancia tiene la palabra en la humanidad? Es con la que nos hacemos entender a todos. Sí. Y podemos platicar lo bueno, lo malo y igual ponerse de acuerdo, pienso yo. Depende de, ahora sí que yo siempre aplico eso de, depende del tono en el que me hables, es en el que te voy a contestar. Y hasta en la Biblia dice, en el principio fue el verbo. Bueno, hay también algunos pensadores que dicen, no es con palabras como nos entendemos. Porque ya ven que dice, hablando se entiende la gente. Pues hay personas que piensan que no, que justamente cuando hablamos más nos enredamos y no nos entendemos, o no llegamos a una real comprensión de lo que el otro quiere decir. Pues justo vamos a hablar de esto y de cómo los políticos nos hablan y cómo los entendemos nosotros o qué entendemos de lo que nos dicen. Entonces esa sería la otra pregunta. ¿Qué piensan del lenguaje que usan los políticos? El lenguaje de los políticos para mí es el lenguaje más miserable y más controlado y más esclavizante. ¿Por qué? Porque supuestamente se han preparado para ser políticos y que es político serio, no político sí, dice ser político porque la palabra política es No politiquero. la palabra política es de lo más profundo y lo más respetable y que hay que poner atención y que se dedica a la política pues puede ser para dos cosas, para fregar o para también ayudar a solucionar ciertas cosas cuando hay un compromiso, pero que realmente está los intereses, ¿no? O sea, yo veo ahorita no sé, he dado seguimiento al nuevo de la primera cosa de la nación. El discurso de hoy ahorita ya está cambiando. O sea, está cambiando, el político cambia en función de su interés y la función en que ya está visualizando qué va a hacer o qué va a lograr. Entonces, para mí el político es controlador y lleva intereses de grupo, como sea. Y desgraciadamente, el hecho de ser rico no significa que vas a llevar la idea de los ricos. A veces un pobre político viene de abajo, no sé lo que es de abajo. Por tal vez en la historia hemos visto gente muy brillante como ¿Qué decía Jan González? Ser un político pobre, ser un pobre político. Y hay gente que... Pero exactamente con respecto a las palabras, ¿qué entendemos o qué pensamos acerca de los políticos cuando los escuchamos hablar? Para mí, para mí, le voy a decir la verdad, para que un político me convenza, yo soy muy duro para que me convenza. Yo soy muy impresionador y no tan fácil. Me dejo manipular. Porque no son serios. Órale, buenas noches. ¿Cómo están? Permiso, perdón. Por ahí me dijeron. ¿Cómo no? Por ahí me dijeron que creo que era tu cumpleaños. Felicidades. Eso me falta. Estamos hablando de qué pensamos con respecto a los políticos y las palabras. O las palabras que usan los políticos para hablarnos. Pues yo creo que los políticos utilizan las palabras para convencernos, para manipular. Aunque yo creo que hay políticos que sí hablan con la verdad. Quizá haya pocos, pero yo creo que hay quienes sí están hablando lo que en realidad quieren. Pero yo creo que la mayoría de políticos saben lo que quieren, lo que quieren lograr con su discurso. Bueno, principalmente algunos que hasta tienen clases, toman clases de oratoria,
no sé de qué más para convencer los movimientos, no nada más la palabra, sino El lenguaje corporal. el lenguaje corporal. Sí, sí. Porque creo que ahí no nada más interviene la palabra, sino el lenguaje corporal. Eso. Gracias. Las palabras de los políticos. Pues, bueno, uniendo un poco a lo que comentaba hace un rato de este asunto de sometimiento que tenemos a las palabras, ¿no? Porque el asunto es que los políticos usan estas palabras a las que nos sometemos todos, ¿no? Y al fin y al cabo el asunto de la política y de todo el movimiento político es un sometimiento en el que nos tienen a todos, ¿no? Al fin y al cabo el cómo se hace la política, nosotros no metemos ni las manos, ¿no? Muchas veces, y aunque se supone que a través del voto nosotros deberíamos de poder meter las manos, pues muchas veces no es así. Entonces, cuando hablamos de las palabras que ellos utilizan, es cuando justo nos damos cuenta de esto, ¿no? De que ellos utilizan todas estas palabras que muchas personas incluso no entienden o no entendemos, y que justo no las usan con esta idea de que solo ellos lo entienden, solo ellos dominan esas palabras y solo ellos las pueden utilizar en una conversación para que hagan sentido. Sin embargo, para la mayoría de la gente no es así, ¿no? Esas palabras que ellos dicen no tienen sentido y no lo tienen verdaderamente, ¿no? O sea, es un sentido construido a través de ellos, pero vuelvo a lo mismo de que es un sometimiento que tenemos todos, porque existen esas palabras y porque las pueden usar y porque son usadas para que ellos tengan poder. No, pues está fuerte. Quiero rescatar un poco de todo lo que dijeron. Para mí, contestando la pregunta, pienso más en esta parte hipócrita de la parte política de la palabra. Una, por eso, porque nace desde una oralidad que es enseñada y practicada justo para eso, para llegar a este tipo de conexión, para llegar a este tipo de entendimiento y conseguir el apoyo. Pero por el otro lado, creo que está acompañado de esta falsa empatía. No un entendimiento, falsa empatía. Porque sí entiendo tu problema, pero que realmente no me importa. Finjo que me importa. ¿Apatía o simpatía? Apatía. ¿Por qué? Explícanos, por favor, psicólogo. No, porque creo que la simpatía nace no solamente del entendimiento, sino de la misma forma de abrazar y compartir un poco este dolor. Y cuando nosotros levantamos la barrera hacia el dolor de los demás y solo queremos verlo desde afuera, somos apáticos. ¿Me explico? Ya no estamos formando parte de, ya no estamos simpatizando con lo que estamos simpatizando de. Entonces creo que me parece eso, y como dice, si nosotros vemos dos escritos, o bueno, vemos un escrito que utiliza un político versus lo que dice aquí, vamos a encontrar una forma de palabras que muchas veces requiere 3, 4 o 5 lecturas para que tú digas qué me quiere decir. Pero cuando lo escuchamos por medio de su palabra oral, no escrita, ya lo transforman en algo que de verdad empieza a manipular y empieza a ser muy hipócrita. Así que no me gusta, la 10 política. No, 10 políticos. Es política. Es algo diferente. Ok. ¿Ya? Yo, híjole, yo sí estoy frita porque no entiendo mucho de política. Pero Sí, se ha observado, claro. sí ha escuchado las palabras de los políticos. Sí. Y pienso que ellos siempre buscan las palabras apropiadas para llegar a uno, para convencernos. Está en unos que queremos convencer y apoyarlos o no apoyarlos. No tengo mucho que decir al respecto. Bueno, vamos a escuchar a Elisa. ¿Qué te parecen a ti las palabras de los políticos? Las palabras de los políticos siempre como que encuentran las palabras ideales, ¿no? O idóneas para llegar a quien quieren llegar, ¿no? No creo que sea un lenguaje así es un lenguaje común y corriente, porque al final está enfocado a las masas, está destinado a las masas. Entonces no creo que manejen conceptos muy rebuscados, la verdad, porque es la intención de llegar a que toda la gente los entienda y comprendan las cosas que dicen. El problema está cuando establecen las leyes, porque ahí sí ya es otra cuestión en donde la gente no, pues, como dice Ceci, ¿no? Es un lenguaje que no entendemos y entonces ya no leemos y entonces nos vamos a lo que el político dice, ¿no? Y esa es la cuestión, ¿no? Que es un lenguaje muy persuasivo, donde
pues dicen lo que A veces lo que queremos escuchar. a veces lo que queremos escuchar, pero y al final lo que a sus intereses conviene. Entonces siento que es eso, y pues el problema está en que pues, la palabra tiene poder. Sí. Y pues al final es eso. ¿Recuerdan ustedes algún discurso de políticos en el pasado? Ahora me acordé de un chiste, pero dice que un político llega a un pueblito y les dice, y empieza el discurso, ¿no? Les dice, les vamos a construir una escuela y vamos a construir un puente, pero no tenemos río, también vamos a poner el río. Entonces, un político Y en la emoción, Y en la nos tiene, emoción. pues le decimos que sí, ¿verdad? Sí. A todos. Vamos a tener un río. Claro. Un puente. Sí, hay una canción que se llama Chingones mis viejos, no sé si la han escuchado. No. Y está habla precisamente, es grupera por cierto, pero está muy bien. Retoma un poema que no tengo, creo que se llama Calor, pero es que no me acuerdo. Pero habla de eso, de cómo los políticos llegan a las comunidades y empiezan a hablarles y la gente aplaudirles, ¿no? A veces ni les entienden, pero solo aplauden por aplaudir. Además se muestran un poco con el lenguaje verbal y también la apariencia. Y entonces un político que llega a un pueblo todo bien vestido, con guaruras, como llegaban antes, todavía dirán, pues la gente se impresionaba. Y, pues es que es el señor presidente o el gobernador, pues aplaudir. Nada más por eso. Pero bueno, ustedes saben que los animales tienen voz, ¿no? Entonces la voz es común a los animales y a los humanos, o vamos a poner humanidad. Pero, ¿quién tiene palabra? ¿Los animales o la humanidad? La humanidad. Solo la humanidad. Sí. Los animales tienen voz y entonces con la voz se puede expresar, aquí vamos a decir alegría o placer, vamos a ponerle placer y dolor. Todos los animales son capaces de, todos los animales incluyendo a los humanos, que también somos animales, cierto tipo de animales. Con la voz podemos expresar placer y dolor. Entonces los animales solo pueden expresar esas dos cosas. ¿Qué expresan los seres humanos con la palabra? Pensamientos, ideas. Bueno, en principio, en términos políticos, lo justo y lo injusto. Bueno, este es el principio de la política. No vamos a ahondar más por ahora en este tema, pero que tengan presente que gracias a la palabra se ha desarrollado la política. Y la política es consustancial a los seres humanos. De ahí también deviene el derecho. Sí, ustedes seguramente han visto que hay animalistas que están peleando por los derechos de los animales. Sí. Bueno, los animales, dice quienes saben de derecho, que no pueden tener derechos porque no pueden establecer un contrato. Los animales no tienen palabra. Los animales no pueden defenderse, no pueden establecer un contrato. Solo pueden establecer contrato quienes tienen palabra. Entonces lo que podemos hacer con los animales es mostrar un poco de nuestra dignidad humana en algún punto, también de nuestra conmiseración humana o de nuestra supuesta humanidad, y entonces portarnos bien con ellos, independientemente de que ellos se puedan defender o no. Y bueno, entonces el principio de la política. Pero voy a avanzar un poquito. Justo un político, una persona que piensa que es la única persona o personas que son las únicas que pueden hablar, y personas que no pueden
o no tienen derecho a hablar. Esto pasa un poco entre los políticos, justo como decía Cecilia, que piensan que ellos son los únicos que tienen las palabras correctas y las palabras con las que van a hablar de política, y mientras las otras tenemos que escucharlas, y si lo entendemos bien y si no, es nuestro problema. Pero como tampoco tenemos derecho a hablar, tampoco podemos reclamarles. Entonces es la disputa por la palabra, por el derecho a expresarnos. Y esto también constituye la política. Y como les decía, vamos más adelante a profundizar en esto, pero por ahora vamos a hablar justo de esas palabras que las expresan otros que no las entendemos y que a veces nos las cambian. A veces de las... ¿Ustedes han escuchado alguna vez nos robaron esa palabra? Sí, de que alguien me está platicando y dice, ay, me robaste la palabra esa. Puede ser, sí, pero a nivel político, a nivel de la práctica política, a veces en las luchas sociales surgen ciertas palabras que representan justo esa lucha. Por ejemplo, seguramente se acuerdan de que en 1985 se habló mucho de la palabra solidaridad. ¿Sí? Y eso significaba todo el apoyo que entre la gente se dio, así como espontáneamente cuando vio la desgracia, se organizaron y se empezaron a ayudar, ¿no? Pues si ahí están trabajando y sacando escombros, nosotros vamos a hacer comida y vamos a ayudarles y todo eso, ¿no? Mientras el gobierno no hacía nada. Esa palabra, ¿qué pasó con esa palabra después? ¿Alguien se acuerda? Sí, lo de Salinas. Sí. Hizo el programa nacional de solidaridad. Así es, Salinas creó un programa con el nombre Solidaridad. Programación. Sí, Programa Nacional de Solidaridad. Ujú. Entonces ahí esa palabra que era muy querida y muy significativa para la sociedad, se la apropió un político. Entonces así ha sucedido con muchas palabras. Como el movimiento LGBT, que antes pues era justo para la lucha de la inclusión de las personas LGBT en el mundo, y ahora ya nada más es como un producto, ¿no?, de las empresas. Sí, también. Porque sí, justo, no nada más se apropian esas palabras los políticos, también el poder económico. Bien, pues vamos a otra preguntita. ¿Quién decide cómo se nombra la justicia, la pobreza o la resistencia? Decide. ¿Quién decide? Yo digo que quienes tienen poder, Sí. los políticos tienen poder, porque para ellos van a decidir qué cosas son las que van a catalogar como pobreza o no pobreza. Ellos dirán qué situaciones son humanas o no humanas, ellos decidirán. ¿Qué términos han escuchado para pobreza? Los términos de clase. Marginación, Ajá. segregación. Poder adquisitivo. ¿Han escuchado población vulnerable? Sí. ¿Qué otra? Nosotros somos población vulnerable Sí, ¿qué otra han escuchado? porque vivimos en Iztapalapa. Convives. Bueno, ¿cómo lo Jodido. expresarían ustedes? Comúnmente. Vamos a hacer una diferencia. Jodidos. Estoy bien jodido. Ah, ¿Qué otra? amolado. Amolado. De barrio. De barrio. Leves. Son de barrio. Con plebe. leve. Bueno, así nos dijo la hija de Peña Nieto. Plebe. Porque nosotros nos llamaríamos proletarios. Aquí también plebeyos. Eso solo estamos diciendo pobreza. Y resistencia. Para resistencia, ¿qué palabras? Resiliencia. ¿Qué palabras usamos comúnmente Resiliencia. en la resistencia? Pero sí podría ser resiliencia. No lo sé, a mí me han llamado mugrosa. Mugrosa. Sí. Alborotadores, Alborotadores. perturbadores de la paz.
No es cierto. Esta que puse es de arriba. Sí, no importa. Ajá. ¿Qué más? Turba. Rojillos, Opositores. opositores. Bueno, así nos Bueno. llamaría la clase alta, el gobierno en algún momento. También ignorantes, porque por eso peleamos. Porque nos ven de pueblo y piensan que somos ignorantes. No sabemos nada de nada. Que no sabemos qué es lo bueno para nosotros mismos. No quiere decir que no lo digamos. Que somos casi animales. Que Tenemos allá voz, arriba pero no podrías palabra. poner pueblo, ¿no? Sí, pueblo, luchadores sociales, Activistas. activistas. Bueno, el caso es que la misma cosa, unos la nombran de una forma y otros de otra, dependiendo de su posición en el espacio social, que ahí puede ser su clase social, su posición política, su profesión, su ideología. A lo que unos llamamos injusticia, otros llaman justicia, ¿no? Depende de cómo nos vaya en la fiesta. Como el asunto de la gentrificación, ¿no? La gente que sí tiene propiedades y que sí las renta y que sí todo, dice, no, pues es que es injusto que me pidan qué hacer con mi propiedad, ¿no? Que me digan qué es lo que tengo que hacer. Y los demás somos como de, pero no me alcanza para rentar tu propiedad. Pues estás También desplazando, ¿no? Los que vienen de Estados Unidos ni siquiera son burgueses, o sea, de hecho la cuestión es que ellos O incluso en son su país, clase baja, ajá, son alta. clase baja alta, que no les alcanza para vivir bien en Estados Unidos, Pero se vienen sí. acá porque acá sí les alcanza para vivir muy bien. Sí, es más triste todavía. Es una presión. Yo conozco un alemán que fue obrero calificado en Alemania. Tiene un ranchote aquí por Puebla. Y me dice, y había sido inclusive el Seguro Social allá en Alemania. Él fue la República Democrática Alemana. Él era ahí, pero por sus intereses sus familiares llegó un momento en que se pasó al otro lado. Entonces, pero a él reconoció que le dio tanta pena y tanta vergüenza ante la gente que dice, me tuve que venir desde allá para acá. Y llegó una edad de jubilación y me daba pena, dice, porque yo fui un joven. Hubiera visto si yo era de los que cargaban la bandera y después yo los traicioné, dice, y me tuve que venir para acá, dice, con mi pensión, dice, y aquí vivo mucho mejor, con mi lana, tengo hasta rancho, tengo esto, tengo lo otro, salgo a pasear y todo. Dice, y allá no, dice, porque no lo conocen. allá no me alcanza. No me alcanza. Y acá pensamos que es un rico europeo, ¿no? ¿Qué palabras usamos nosotras y nosotros para hablar de lo que nos duele? Hablamos que de nos a nivel duele político. políticamente. Políticamente. Palabras que nos duelen. Enajenación. Muy así. Violencia. Impotencia. Desigualdad. Discriminación. Discriminación. Racismo. Clasismo. Bueno, ¿cómo nos expresamos cuando alguien nos humilla? ¿Qué decimos? ¿Qué le decimos? Le recordamos a su mamacita santa, ¿verdad? Cuando A hay- veces te gritan la mano, o sea, Sí. te dice que eres un menso. Cuando alguien ejerce violencia contra nosotros, ¿qué hacemos? Nos indignamos, bueno, yo me indigno. Es que, bueno, cuando estamos hablando como de violencia política o en general sistemática, pues como que no hay mucho que decir, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues a quién le dices, ¿no? O sea, Pero por ejemplo, si vas señora a una política. marcha, señora- Ah, bueno, diferencia. sí, bueno, Sí. ante todas estas acciones, podríamos decir, tenemos una reacción que a veces expresamos en palabras, son palabras, lo que se considera malas palabras, ¿no? Y es lo que tratan de evitar que hagamos.
nos reprimen. En ese sentido, no quieren que nos expresemos como sentimos que debemos expresarnos, ¿sí? Porque además en un nivel nos podemos expresar así, pero me acordé, bueno, ahorita que dijiste marchas y me acordé de la gentrificación, mucho se cuestionó esta consigna de fuera gringos, ¿no? De México, pero yo pienso, desde mi visión, desde mi lectura de la sociedad, pienso que esa consigna venía justo de tanta humillación que han vivido muchas personas que trabajan dando servicios a los gringos. sí. Entonces, que justo, o sea, esas son las palabras que decimos las personas que nos hemos sentido humilladas por gringos. Y como decía un analista por ahí, tenemos derecho a la indignación, pero también nos quieren quitar ese derecho. Ajá. Nos quieren decir cómo protestar. Sí, sí. O sea, quieren las protestas. O que no bajas. protestemos, ¿no? No protestemos. Mejor. Protesta, pero en bajito. silencio. Y sin rayar y sin romper. Se calla. Tu casa. Ahí le Se casa. Vamos a escuchar aquí. Yo siento que efectivamente hay muchos migrantes por allá. También ha sido una ola de un toque, ¿no? De estrellas. Pero tenemos unos políticos muy estúpidos que nunca se han preocupado por este país. Usted aquí exprésese, no nos asustamos con las palabras. Nadie ve este país más que con los pies, no con la cabeza, con el cerebro. Que no es necesario que nos enseñen que aquí tenemos todo. Sin embargo, aquí, honestamente, pues, el problema es que nosotros somos enemigos. A veces dan en la familia, en el tío, en el hermano, y creo que tú vas para allá y no ven eso. Todas las ganas no piensan que ya que va a este país. Sin embargo, en Estados Unidos, la gente que estaba allá, quien llegó a colonizar esas civilizaciones, se han preocupado por. Yo voy a decir la verdad, viene un amigo de generación, vino, tiene 40 años en Estados Unidos, no sé cuándo tiene 20 años, vino aquí, me habló, estuve platicando. Fue la última vez que lo vi, que se alejó de mí. Porque tuvimos una charla bien bonita, pero a la vez bien distante. Porque él pensaba de que tenía otra visión y digo, no, México ha avanzado. En los últimos 20 años, 30, 15 años, 10 años, ha avanzado y vamos por más. Pero no ha sido fácil. Tú estás hablando de la cultura anterior cuando te fuiste en 94, 90. Es otra cosa. Y muchas veces digo, México no es para que esté así, ni para que tengamos la gente fuera. Tenemos mares, tenemos todo. No, deberíamos estar mejor. Pero tenemos como vecino a Estados Unidos, justo. Luego hablaremos de eso, pero eso es lo que nos ha también atrasado muchísimo. Porque cuando Estados Unidos quiere que una nación progrese, lo hace inmediatamente. Seguramente ustedes saben de Singapur. Singapur alcanzó su independencia hasta 1965. ¿Qué es Singapur ahora? Uno de los tigres asiáticos, de los más poderosos económicamente. Y es un paisito apenas un poquito más grande que la Ciudad de México. Pero ¿qué pasó ahí? Pues Estados Unidos le metió todo el dinero del mundo para que ese país se desarrollara. ¿Por qué? Porque tiene intereses de tener una base que esté lista para servirle en cuanto él quiera atacar a Rusia o a China. Entonces ahí le conviene. A México le conviene mantenerlo en el subdesarrollo porque es una nación poderosa, pero no debe desarrollarse. No le conviene tener una potencia al lado. Así es. Entonces, esto que pasa, pues, y la migración y todo eso obedece a muchos intereses que están Y ahora le pasando. preocupa, Estados Unidos, ahora México sí le preocupa porque afortunadamente tenemos unos políticos con un poco de visión y un presidente que también tiene una visión de formación política. Pero justo va a tratar de
inviable. Sí. Bueno, muy bien. Aquí tenemos algunas palabras de políticos. Me van a decir qué piensan que significa. El Estado garantiza el acceso a los derechos. ¿Qué significa eso? Puras mentiras. Mentira del diablo. Que tendrías que sentirte seguro porque el Estado te está apoyando, que tienes estos derechos que existen y que tendrías que tener esa seguridad. Se supone que el Estado somos todos. Se supone que todos conformamos lo que es el Estado mexicano, ¿no? Digamos más. Entonces, si se supone que todos garantizamos el derecho, pues se supondría que, pues, así como estamos aquí reunidos, todos deberíamos de estar reuniéndonos para garantizar, por ejemplo, los derechos de los indígenas, los derechos al agua, los derechos a la vivienda y todo eso. Pero pues lo que también da a entender es que el gobierno debería de garantizar que todos tengamos acceso a eso. Pero eso al fin y al cabo tampoco es tan cierto porque todos somos el Estado. Eso es lo que da a entender, ¿no? Al decir el Estado garantiza, está dando a entender que el gobierno que representa está garantizando los derechos. Eso es lo que quieren dar a entender. ¿Por ahí? ¿Alguien más? Bueno, esa palabra también lleva un enfoque de control. También te ponen ya tienes tu derecho, no te preocupes, tranquilo. No hagas nada ya. Me calmas. Sí. O sea, y cuando la verdad no es así. Como ahora les pongo un ejemplo en el caso del poder que puede ocurrir, pero un poco de seguimiento. Y de cierta manera también es una forma de controlar a los muchachos de ahora, porque también salen y no hay las condiciones para trabajar. Ya no crean plaza, ya no crean puestos de trabajo administrativo en las universidades. Los maestros que están ahí ya no se quieren jubilar. Los obreros en las fábricas que son tecnificados ya no quieren salir, ya no quieren agarrar la pensión, porque la pensión es muy baja. Y el campesino tampoco quiere dejar su tierra o quiere seguir trabajando igual. Ya a los hijos los expulsan de la tierra y se van a otro lado, a la ciudad o al extranjero. Entonces, también dice, tus derechos están garantizados, pero te me tranquilizas, también es una forma de control, no te no hagas nada ya. A lo mejor tómate una chela y ya fiesta y vete a bailar. Es que esa es la trampa de creer que el Estado es el gobierno solamente. Porque es la trampa de decir, pues ya, alguien se va a hacer cargo. Yo aquí me quedo esperando mis derechos. Que el Estado se ocupe. Que el Estado se ocupe. Bueno, aquí tenemos otra. La sociedad civil organizada impulsa mecanismos de participación ciudadana. Pues creo que sí se vuelve a citar a él en el hecho de que el Estado no es el gobierno, somos las personas que estamos aquí Lo en un Estado, conformamos todos. en una formación civil que va a promover y que va a estar buscando que esta información llegue, que se mueva, que se comparte, que no solamente caiga en personas del grupo. Bueno, me suena un poquito más lo que acaba de decir. Mecanismos de participación ciudadana. Es que yo entiendo a la sociedad civil, ahí sí no estoy muy segura, pero yo entiendo que la sociedad civil es aquella que participa, ¿no? Las personas que se reúnen, que se juntan, que hacen, que buscan algo para todos, ¿no? Se habla de que, por ejemplo, aquí en México, en la Ciudad de México, la sociedad civil se empezó a crear después del terremoto del 85, porque fue ahí donde la gente se dio cuenta que tenía que hacer por el otro, ¿no? Y que se empezó a juntar y organizar para poder ayudar al otro, ¿no? Entonces, cuando dice que la sociedad civil crea que Impulsa impulsa, mecanismos de participación pues ciudadana. justo es eso, ¿no? La de que, pues, digo, creo que ahí también es medio redundante porque la sociedad Sí, civil sociedad ya civil es y una participación participación ciudadana. Para mí la sociedad civil es una forma también de que el propio Estado y el gobierno autónomo que tiene el poder es también para ser contrapeso de los partidos políticos y para una salida a esas reacciones violentas o radicales. Dice, tú participas aquí, te me tranquilizas y
se te va a dar participación, se te va a dar un presupuesto y orden, una lana, y por eso ahí se integran los asesores. Pero al final es una forma también de control y de forma de decir, ahí organícense y le quitamos poder a un partido que está surgiendo, que está con buenos elementos. ¿Ya? A muchos grupos, todos, o sea, civiles, asociaciones civiles, todos participan, defensa del perro, defensa de los bosques, defensa de esto, defensa del otro, y al final caen en lo... Bueno, creo que vimos la sesión pasada o antepasada, no recuerdo, que esta fractura de la sociedad civil en múltiples movimientos es lo que hace que también como que la lucha social se haya debilitado, ¿no? Bueno, pues justo sociedad civil es otra palabra que también nos arrebataron, ¿no? Sociedad civil justo es el concepto, podemos decir, nace en el terremoto del 85 y un poco también se refuerza con el movimiento zapatista. Pero ¿qué pasa ahora? Que los panistas dicen que son sociedad civil, ¿no? O los de la Marea Rosa dicen que son sociedad civil. Entonces, y no tiene nada que ver con la sociedad civil que se pensó desde la izquierda, ¿no? Porque la sociedad civil, como apareció en los 80s, es desde la izquierda. Después Y es vamos que es a ver eso, qué ¿no? es O sea, izquierda y qué es derecha, pero... porque a través de, bueno, o sea, como pensando en la sociedad civil en ese comienzo, se crearon demasiados movimientos, ¿no? O sea, por decir, el de las costureras, que pues eran mujeres que necesitaban, que estaban precarizadas laboralmente y que construyeron, ¿no? De la misma manera, pues, cooperativas donde ya no estaban precarizadas laboralmente. Que después alguien listo también las volvió a precarizar. Bueno, ¿alguna otra idea por aquí? Pero ha pasado eso, que se ha fragmentado toda esta parte de la sociedad civil, porque se ha segmentado la sociedad civil de la LGTB, de los trabajadores, de los electricistas, de los... O sea, Y no cada- te apoyan a así nadie. es, ¿no? Entonces, por aquí las buscadoras, por aquí los buscadores. Entonces eso Sí, le conviene, muchos como dice reclaman. Maquiavelo, divide y vencer, ¿no? O sea, no al gobierno o a los gobiernos, al sistema no le conviene que haya como una compactación de movimientos, porque pues, sería como Una más- verdadera búsqueda, como decíamos, de que todos bien tengamos común, derechos, ¿no? de que todos... Y ahorita pues está disfrazada mucho a la sociedad civil, porque en esencia... No sé si al gobierno, o al Es- gran capital. Pues, O sea, porque a por los dos encima, lados. por encima A del favor. gobierno está el gran capital. sí, o sea, el sistema, o sea, Ustedes sí han visto la película Cartoon. ¿Sí han visto usted la película Cartoon y el Espejo? No lo he visto. Es ahí donde la sociedad, Sergio Arau. donde este señor indígena, todos los estaciones de Mapa, surge como líder, pero ante una necesidad muy dura de su comunidad. Y le dieron carisma hasta el final, hicieron una estatua, o sea, le dieron carisma grande, aparentemente como que no tenía, así pues no era listo, sino una forma así grandote, y él lo representa y él era la voz de la gente oprimida, ¿no? Pero es una forma de organización. Sí, así es. Ha habido muchos líderes carismáticos a lo largo de la historia, algunos preparados y otros no. Por ejemplo, Andrés Manuel podría ser un líder carismático, pero sí tenía cierta preparación. Peña Nieto era carismático. No, Sí. Peña Nieto no tenía Pues por absolutamente algo nada. votaron tanto. No Lo que tenía pasa nada es de que carisma. decían que estaba guapísimo. Pero es lo Mis único, compañeros- pero ser Todas guapo estas cosas. no es ser carismático. No, sí, esto. Ah, no. Creo que son todas, ¿eh? Sí. No, Peña puede Nieto- ser que sea una persona fea y que tenga carisma, ¿verdad? Sí, sí. No, Peña Nieto, cero carisma. Lo que le hicieron es una mercadotecnia de imagen. Entonces, Y las por eso- compañeras de mi trabajo decían, no, yo voy a votar por él porque está guapísimo. Pero además ni es guapo. Es bonito, pero no es guapo. Que también hay diferencias. Digamos,
escuchen a María Félix cuando define guapesa. Sí, hablando de Que habló de palabras. que habló de Agustín Lara. No sé si, justo, por ejemplo, Agustín Lara era feo, feísimo, pero tenía personalidad. Eso es lo que María Félix llama guapesa. O sea, no necesita ser bonito, pero sí proyectar ciertas cosas. Por ejemplo, Pedro Armendáriz era muy guapo, no era bonito. O sea, no era un muñequito, sino era un hombre que proyectaba esa guapesa también. Entonces, hay diferencias. Pero el común de la gente puede pensar, está bonito. Bueno, pues eso como guapo. En fin, vamos a leer en voz alta. Vamos a usted hasta aquí. Ok. Las palabras son nuestras. Las palabras también se defienden. Las palabras no son solo sonidos, también son poder. A veces usamos palabras sin pensar de dónde vienen, pero muchas veces las palabras nacieron en la lucha de la gente, en la calle, en los barrios, en las comunidades. Por ejemplo, la palabra solidaridad nació entre vecinos que se ayudaban tras los daños causados por el terremoto en 1985 en la Ciudad de México, cuando el gobierno no llegaba a auxiliar a la población. En esas mismas circunstancias nació el término sociedad civil. Democracia significa que el pueblo decide no solo votar cada 6 años. Pueblo no es una palabra cualquiera en la forma en que los de abajo se han llamado a sí mismos cuando luchan por justicia. Por justicia está ahí. Sigue usted, Pablo. Oye, ¿puedo hacer una interrupción para explicar de dónde viene sociedad civil? Bueno, es que se dice que nosotros empezamos la civilización o a civilizarnos, bueno, dicen antropólogos, en el momento en el que empezamos a cuidar del otro. Nos dicen que el primer indicio de civilización fue unos huesos que encontraron un par de huesos, ¿no? Un par de cuerpos humanos. Ah, bueno. Y, de fósiles. Y uno de ellos tenía rota la tibia, pero pues ya había sido, o sea, se curó, ¿no? Estaba curada, pero se veía la rotura. El punto aquí es que explican los antropólogos que un ser humano así en ese entonces no hubiera sobrevivido, no hubiera tenido una vida, no se le hubiera curado esa fractura solo. Entonces, para que esta persona sobreviviera, tuvo que haber alguien que la cuidara, que le diera alimento, que curara sus heridas y todo. Entonces se dice por eso que ahí viene, ¿no? De ahí viene la civilización, cuando empezamos a cuidar de los otros. Por eso sociedad civil nace cuando empezamos a cuidar de los otros, cuando decidimos en el 85 que la gente pues iba a ser rescatada de abajo de los escombros, que nos organizamos para poder ayudar al otro. No pensamos solo en nosotros mismos, por ejemplo, en esas circunstancias, muchos hombres y mujeres expusieron sus vidas para salvar a otros. Muy bien. Ahora sí. Pero algo pasó. Los políticos, los ricos, los medios de comunicación empezaron a usar nuestras palabras y las cambiaron, las suavizaron, las usaron para sus campañas, las hicieron suyas. Entonces ya no significaban lo mismo. ¿Qué significa que nos roben una palabra? Significa que alguien con más poder toma una palabra nuestra y la usa para sus fines. A veces las cambia el sentido, las usa sin vivirlas o las convierte en promesas vacías. Así, una palabra que antes nos unía ya no nos representa. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Recuperarlas. Las palabras no son propiedad del gobierno ni de la televisión, son nuestras, si las usamos desde el corazón, desde la verdad de nuestras vidas. Recuperar una palabra es como volver a sembrarla en tierra buena. Solidaridad no es solo una palabra difícil. Cuando ayudas a tu vecina a cargar las bolsas, cuando le das de tu pan al que no tiene, cuando te unes para cuidar tu calle, eso es solidaridad. No tiene que venir un político a darte algo para llamarlo así. Tú ya la vives. ¿Cuántas veces has prestado lo que no tienes? ¿Has cuidado a los hijos de otra mientras trabajan? ¿Has organizado algo en tu comunidad sin pedir nada a cambio? Eso también es organización, justicia y solidaridad.
aunque no salga en la tele, aunque no tenga diploma, eso es política popular. ¿Me sigo? Ah, Dice, ideas clave. Las palabras tienen historia. Algunas nacieron en la lucha. Nos las han robado y vaciado de sentido. Podemos resignificarlas desde nuestra experiencia. Ser política también es hablar con nuestras propias palabras. Sigue la otra. sí. Las palabras también se usan. Las palabras no solo son solo sonidos, también son poder. Con ellas decimos lo que vivimos, lo que soñamos, lo que nos duele. ¿Qué pasa cuando roban una palabra? A veces las personas mandan, gobiernos, empresas, medios, toman palabras que eran nuestras y la usan para otra cosa. Entonces esa palabra ya no nos representa, se vuelve confusa, fría, sin nada. A ver, Eliseo. Organízate. Ejemplos de palabras robadas. Ejemplos de palabras robadas. Palabra, ¿qué significa para el pueblo y cómo la vaciaron? Sí, vaciarla de sentido. Ok. Solidaridad, ¿qué significa? Ayudarnos entre vecinos sin esperar nada. ¿Cómo la vaciaron? Un programa del gobierno con logotipo y promesas. Convirtiéndola en programa social. Palabra, sociedad civil, gente que se organiza para cambiar las cosas. ¿Y cómo la vaciaron? Solo organizaciones de bien nacidos con corbata, personas conservadoras. Democracia, significado, que el pueblo decida, participe y se haga escuchar. ¿Cómo la vaciaron? Solo votar cada 6 años y quedarse callado. Justicia, significa que se repare el daño, que se castigue a los culpables y que se escuchen a las víctimas. ¿Y cómo la vaciaron? Acumular carpetas de investigación sin darle seguimiento, actuar como si no pasara nada. ¿Y Hasta entonces ahí qué llegó la hacemos? justicia. ¿Y entonces qué hacemos? Volver a sembrar las palabras en tierra buena, recuperarlas con lo que vivimos, con lo que sentimos, nombrar las cosas que no pasan con nuestras propias palabras. Nombrar ¿Qué las nos cosas que pasa? nos pasan. Con nuestras propias palabras. Bueno, solidaridad es cuando compartes tu pan. Democracia es cuando todos y todas tienen, ahí debí cambiarle. Es cuando todos tienen palabra. Justicia es cuando lo malo se corrige y todos y todas quedan conformes. Pueblo es la gente que lucha unida por mejorar sus circunstancias. Y bueno, creo que eso ya lo vimos, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio. Piensen en una palabra y que les parece que les han robado o deformado. Pues van a anotarla ahí. Ah, perdón. Ahora sí, van a trabajar en equipo. Esa no sirve. Una y una, o sea, cada quien una palabra. Si Bueno, quieren, se- como son dos, Sí, pero no sé. Como por ejemplo, espérate. Ahí está. A ver. Que no, ¿no? A ver. Pero luego dice qué significado. Ah, también de los políticos, de las que... sí. Piensen en una palabra que nos hayan robado. Ya vimos solidaridad, ya vimos justicia, ya vimos democracia, ya vimos pueblo, ya vimos sociedad civil. Esas no, ya están usadas. Bien. Bienestar. Hoy no se me ocurre nada. Si recordamos a los gobiernos, ¿verdad?, que han pasado, pero no recuerdo. ¿Cómo se llamaba el programa de Calderón? De él solo recuerdo la lucha del narcotráfico. Hay una, bueno, que ahora por ejemplo, ahora ya no son narcotraficantes, son generadores de violencia. ¿No dijo el señor Trump que son terroristas? Sí, Ah, para sí. Trump son terroristas, terroristas. para Harfuch son generadores de violencia, para
todo el mundo, narcotraficantes. Yo me quedo con esa palabra, ya es conocida. Claro, Los ubicamos Pues más puede rápido. ser esa, ¿no? para que vivamos mejor. Cuando ya te revelas. Ese era el Sí. programa de Calderón, para que vivamos Cuando es la mejor. rebelión. ¿Cuál fue la palabra robada? Bienestar. Bienestar. Ajá. ¿Qué Sí. significa para usted, para ti y para la comunidad? Para el hotel, obviamente ahora la gastronomía, ¿no? Vivir bien y beneficio. Ajá. Bueno, el beneficio fue suyo. Así, ahora ya me acuerdo. ¿Y cómo la usan hoy los de arriba? Pues igual beneficio y la otra persona dijo relación. Falacia. Bien. ¿Y cómo la recuperaríamos? Poco dijimos menos política y más acciones. Eso le dirían a quienes las han robado. ¿Por allá? Sí. Ah, pues nosotros escogimos la de narcotraficantes. Eso está bueno. Batallaron. Ajá. ¿Sí, verdad? Y pues, ¿qué significa para ti o tu comunidad? Pues es que las personas que trafican con estupefacientes. Y cómo la usan hoy los de arriba, pues lo que dijimos, de generadores de violencia y terroristas. Y pues nosotros la recuperaríamos siguiendo llamándolos igual, ¿no? Son lo que es. ¿Y qué le diríamos? Pues que cambiando las palabras no cambian lo que son. Aquí de este lado. Adelante, sí. Dice, la palabra robada, unidad. ¿Qué significa para ti o la comunidad trabajar unidos para resolver problemas? ¿Cómo la usan vos los de arriba? Para hacernos ver o creer que todos somos uno mismo. ¿Cómo la recuperarías? ¿Qué le dirías a quién o a quienes la han robado? La unidad es de la comunidad, no es del gobierno. Bien. Sí, bueno, comunidad, poner en común. Bien, les voy a leer algunos eufemismos que usamos, o que usan más bien los políticos, para hablarnos de lo que nosotros conocemos con otro nombre. Por ejemplo, ¿han escuchado ajuste presupuestal? Sí, ¿Qué significa eso? reducción presupuestal. Que van a cortar cabezas. Recortes generalmente significa recortes a programas sociales como educación, salud y cultura. Casi siempre cultura. ¿Qué significa deslinde de responsabilidades? Que no sé. No se hacen responsables. Negarse a asumir culpas por errores o actos de corrupción. Daño colateral. Calderón. Pues que acepta que las acciones van a tener un daño no solamente en el área hecha, sino a los lados, ¿no? Y siempre va a haber más heridos de los lados. Que no tienen culpa, ¿no? De que verdaderamente están involucrados. Y no les importa. Y no les importa. Ajá, y bueno, estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Lástima. Lástima. Así Yo ya no es. sé. El fin justifica El los fin medios. justifica los medios. Sí, Estás muy maquiavélica. Sí, hoy está muy maquiavélico. Ahí dice. He hecho mi tarea, va a decir. No, es que pues, todo tiene que ver con Sí. política, ¿no? Claro. Y Maquiavelo ahí, Es el maestro. ahí establece muchas cuestiones como las que están Sí, planteando. bueno. Entonces, muerte o afectación de civiles inocentes en operativos de seguridad, principalmente durante el gobierno de Calderón. Porque de ahí para acá se viene usando, ¿no? Desaparición forzada como no localización. Pues es que la desaparición forzada es. Habrá desaparición no forzada. A ver si no, a lo mejor cuando alguien se va solito y quiere desaparecer. Bueno, la desaparición forzada es como tomar a estas personas que alzan la voz, que hablan, que luchan, y pues sí, desaparecerlas de la tierra para que ya no hablen, luchen ni hagan. Yo por ejemplo que también tiene que ver Haciendo su trabajo de ellos, ¿no? como relación con las figuras de autoridad o poder, ya sea gobernanza o inclusive narcotraficantes, pero la desaparición forzada tiene que ver mucho con aspectos de poder y de estabilización. Sí, ahí está, este es un tip
tipo de desaparición en el que interviene el Estado. Pues, pero sí, al decir desaparición forzada, bueno, al llamarla de esta forma también no está como que muy claro, ¿no? Que hay participación del Estado. Y es que Porque también como cualquiera te fuerza. Si un narcotraficante te secuestra, va a ser a la fuerza. bueno, pero pues también estamos hablando de que vivimos mucho tiempo en un narcoestado, ¿no? Entonces, ahí también si un narcotraficante desapareció, pues ¿quién fue desaparición forzada o no? Bueno, en cualquier caso, sea narcotraficante o no, si alguien lo desaparece y lo desaparece el Estado, las fuerzas públicas, es desaparición Yo forzada. lo veo de otra manera. Yo siento que a partir de ahorita que tomó el poder la izquierda y ante la pérdida de la derecha, grupos de la derecha y grupos como el Yunque, como grupos ultraderechistas, ya con el apoyo del propio Estados Unidos, de la CIA y otros, como que yo siento que aquí, siento que en México se está estableciendo una línea en la cual quieren demostrar la inexperiencia, que es un gobierno que no tiene esa capacidad de gobernar. Entonces como que están llevando, a mí sí me preocupa que tengo un hijo y llega un momento en que esos grupos empiezan a desaparecer diferentes personas de diferentes niveles, clase media, clase alta, clase baja, y empiezan ¿para qué? Porque llega un momento en que la gente dice, ese gobierno no sabe lo que hace. Mira lo que está haciendo. Bueno, sí, se da el caso de que para desestabilizar un gobierno, pues la misma derecha, en este caso, podría participar en eventos de esa naturaleza. A mí me recuerda mucho en solo Chile, para culpar. lo que hizo en Chile. En Chile hicieron antes de dar el golpe de Estado, hicieron lo mismo. Había muchos desaparecidos forzados o no forzados. En Argentina igual. Antes y después. Antes y después en Paraguay, Sí. en Brasil. Sí, bueno, aquí estamos Y en México hablando también. de. Ahora. La leva. Sí, la leva. Que se quedó, ¿no? A la leva. Justo, pero era para llevarlos a combatir. La leva siempre existía, bueno, existía antes que se forzaba a los hombres a participar en la revolución, en los conflictos armados. Bueno, sí, este término de desaparición forzada justo ahora está como que a discusión, porque dice Claudia Sheinbaum, es que el Estado ahora ya no desaparece. O sea, antes sí desaparecía, pero actualmente nuestro gobierno no desaparece. Entonces, ese término desaparición forzada, dando a entender que es el Estado quien desaparece, ya no tiene relevancia. O sea, Morena ahora está tratando de bajarle el peso a esa palabra. Sí, porque según ya no hay desaparecidos. ¿Cómo? Clara Brugada. ¿Con Clara Brugada? Ajá. ¿Cómo? Ah, bueno, esa no fue una separación de este. No, eso No, eso ese fue es un un asesinato. Sí. No, eso ya pues, son palabras mayores. Pero sí, entonces justo ahora está ese conflicto con quienes están luchando por que aparezcan o que el Estado haga algo por sus desaparecidos, que son desaparecidos forzados. Y generalmente esto se refiere a luchadores sociales. O sea, cuando hablamos de desaparición forzada estamos hablando de luchadores sociales que fueron desaparecidos por policías o militares. Sí, pero en el pasado con un gobierno derechista tenía ese peso, ahora se lo quieren quitar. ¿Desaparición forzada qué? Es como un término Es que que también es sustituye ambiguo. a muerte forzada. Porque, Bueno, ¿no? Pero es que, o sea, Porque la los cuestión, desaparecen ya es no que la saben- cuestión ya no también, saben de pero la ellos. cuestión de la desaparición forzada mucho tiene que ver con que se los llevan vivos, no los matan inmediatamente, Ajá. seguramente los torturan, seguramente se los llevan a quién sabe dónde, seguramente en cuarteles militares o de la policía o en lugares escondidos que nadie sabe, y hacen todo eso y ya después desaparecen el cuerpo, ¿no? Sí. O sea, sí, lo que pasa es que no se sabe, existe la incertidumbre, está muerto, está vivo. Yo no creo que nada más sea el Estado. Sí, bueno, yo supe que en Guerrero
estaban desapareciendo mucha gente. No, es que hay diferencias. O sea, sí hay, los narcos desaparecen a gente a cada rato. No, pero por eso se hace la diferencia entre desaparición común, podríamos decir, y desaparición forzada. Entonces, la desaparición forzada simplemente es la que comete el Estado contra luchadores sociales. Pero ya la desaparición común sí la comete cualquiera. No sé, yo puedo secuestrar a alguien y ya lo desaparecí, ¿no? Pero ahí no sería del Estado porque yo no soy ni policía, ni militar, ni ningún miembro del Estado. Como el ejemplo, ¿no? Me resonó lo que decía el señor en Chile con Víctor Jara. Él ni siquiera era un artista que reconociera que sus canciones estaban luchando por. El mismo pueblo agarró su arte y lo empezó a cantar en consignas y el gobierno lo separa, lo secuestra, le rompe las manos, se burlan de él y dicen toca la guitarra con las manos rotas y lo terminan matando. Sí, ahí además lo desaparecieron por un tiempo, entonces ahí encontrar si se había cometido desaparición. Y ni siquiera él era activista. Según yo, sí era activista y sí estaba bien consciente de lo que Sí, hacía. eran consignas políticas. Él mismo decía que sus canciones no eran consignas políticas. Sí, voy a leerlo bien. Según yo sí, estaba muy consciente, tenía mucha conciencia social. Pero bueno, en fin. Entonces, aquí tengo una lista muy grande, luego se las hago llegar. Porque se nos va el tiempo. Y tenemos un pastel. Sí, entonces, bueno, nos referimos hablamos con muchas palabras distintas nosotros a los políticos, ¿no? Y a veces los políticos esas palabras las endulzan para manipularnos. Entonces es muy importante pues fijarnos en las palabras, defender nuestras palabras y usarlas y hablar cuando se debe hablar, aunque pensemos que nuestras palabras tal vez no son las correctas. Porque a veces mucha gente se queda callada porque dice, es que no tengo las palabras para hablar. Pero seguramente sí tiene las palabras, nada más que no tiene exactamente las palabras que aquellos usan. En término medio, ¿no? Sí, hay que cantar las mañanitas, ¿no? Sí, ahí con Bueno, la empezamos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, hija, despierta. Mi Sople, corre antes de que se escurra. ¿Sí ves, Nato? Otra porque no se vio. No me han Sóplale, que le sople, que le sople, que le sople. Ah, sí. Gracias. Bueno, ¿Pediste tu deseo? sí, claro. Claro. Pero no se va a decir. Que le muerda. Entonces que se muerda. Que lo parta, eso sí. Espérame, estoy lavando el cuchillo Que mientras se lo muerde. partan, no, eso no. Que agarres tu ramito, lo pongas aquí para tomar una foto. Sí, con flores. Es tu libro, Es mi humilde opinión. Y pues Ese es su centro. Por eso la dejé aquí ahora. y pues si quieres tomar una foto con tu hija, tu tía, no sé. Y también con Eliseo y Todo con bien, todo bien. Edgar. Edward. Pues más, ¿por qué no se pasan todos para allá y les tomo una foto? Por No, favor. Edward. Es de W. ¿Me paro o me quedo sin? Ahí está bien, ahí está bien. Sí, no, ahí está. No, pero dijo que todos. ¿Y usted por qué se quiere escribir? No pellizco, se aguanta. Bueno, pues saco con cara rara porque los Perdón. A ver, ok. 1, 2, 3, digan whisky. Con la ojo meneada. Con la ojo. Con la ojo meneada. Muy bien.
Ahí sí que se demuestra que se quieren, ¿eh? Sí, un besito. Ay, no, para que- yo ni contesto, perdón. Mira que ya amaneció, Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Que le sople, corre antes de que se escurra. Sé con ganas. Pero tómalo a él porque está traduciendo a señas. Ah, sí. Ok. No me han dicho. Sóplale, que le sople, que le sople, que le sople. Ah, sí. Oh. Ah, gracias, gracias. Bueno, ¿Pediste tu deseo? sí, claro. Ah, bueno. Claro. Ok. Ay, que le muerda, que le muerda. Ah, entonces que se muerda. Ya que no le quiero.